portasti, creatore mundi, januisti qui te feci, et in eterno permane Virgo, ora pro nobis Dominum Jesum Christum, eructavi cor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasi, creatore mundi, januisti qui te feci, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, quo habitas in celis, ecce sicut oculi in seborum animo Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domini sui, ita oculi nostri Domino Deo nostrum doni miseratur nostri. Misere nostri Domine, misere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium in abundantium desprecio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michael Arcangelo, defendemus in perillio contra nequitia insidia ausse presidio, imperere Deus subite de pecamur, tu che prince ministri celesti, Satanarius qui spiritu maligno, che apparizione al mano per vagantur in mondo di vita e virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Santo. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a repasar de la Santísima Virgen María el antífona, que es el himno del canal. Acuérdense de María Nunquam Satis, de la Santísima Virgen María nunca se habla lo suficiente. Dice: bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y se repitió: bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. El Salmo 122, que es el quejido que sale de nuestra alma, con los gemidos de dolor al ver nuestra Madre, la Iglesia, completamente humillada, ultrajada, vejada. Dice así: yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de sus siervos. De los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora. Así están fijos nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobios. Nuestra alma se abrevió ya con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. No se les olvide la frase o el versículo de San Pablo en la primera de Timoteo,
capítulo 2, versículo 4, que dice: que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Homines vult salvo fiere et admissione veritate venire. Que Dios quiere que todos se salven llegando al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo nuestro Señor. La verdad es lo que tiene el depósito de la fe, el depósito católico que Dios dejó. Pero ahí está ahorita, por ejemplo, ese cuento que sacaron ahorita el jueves el 15 de agosto, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo, diciendo que la Virgen María tiene las sandalias gastadas de estar caminando, yendo por el camino, acompañándonos como una hermana. Ustedes saben que eso no es católico. Las personas siente uno que se ponen llenas de rabia porque uno les dice la verdad. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no tengo la culpa de que estén enseñando cosas que no son católicas. ¿O es que ustedes me van a decir que la iglesia en algún momento a ustedes les enseñó que la Virgen era hermana de ustedes? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Ustedes saben que la Santísima Virgen María, dice muy clara la Escritura, es la llena de gracia. Lo enseña la doctrina de la iglesia, que ella fue preservada del pecado original. Nosotros sí nacemos corrompidos en la desgracia de la esclavitud del diablo. Por eso es que se necesita el bautismo, para que destruya esa filiación con Satanás y quedemos hijos de Dios, miembros de la iglesia. Pero la Santísima Virgen María no es hermana nuestra, porque es hermana en especie humana, pero ya en cuanto se trata de la gracia, la Santísima Virgen María es madre de todos los bautizados, porque ella fue la que dio el sí para que el Espíritu Santo fecundara, hiciese esa obra fecunda de tomar un cuerpo y tener cuerpo y sangre, carne y sangre, para ofrecerle la cruz. Pero en cuanto a decir que la Virgen María es nuestra hermana, como una hermana que va arrastrando las sandalias por el camino, eso no es católico. Allá ustedes, si ustedes quieren seguir pensando que no, que es que yo ataco al Santo Padre. No, yo no ataco al Santo Padre, el Santo Padre me ataca a mi religión. A mí me enseñaron que esta señora que está representando esta imagen acá, que es la Santísima Virgen María, es llena de gracia. Es la madre del Salvador, es inmaculada, es la reina de cielos y tierra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Yo no, ahí está también por allá un obispo en Panamá, dice que el día de la Asunción de la Santísima Virgen María fue visita por todas las religiones, se fueron a los templos de los budistas, se fueron a los templos de los Hare Krishna, se fueron a los templos de los judíos, de los maometanos, de los protestantes, haciendo turismo en religiones. O sea, ¿eso qué es? O sea, ¿ustedes por qué la cogen contra mí? Yo sé que ustedes, en cierta manera, como que piensan que yo les estoy inventando. Por favor, cuando yo les digo, mire, ¿de qué vale toda esa gente? Ahorita con el cuento de Mamita María, Papito Dios, ¿de qué vale si no hacen absolutamente nada cuando están destruyendo toda la teología? Ya la de Cristo ya la destruyeron. Acuérdense que la teología de Cristo la destruyeron cuando dijeron que Jesús tenía sangre pagana, cuando dijo que Dios cambiaba. Eso ya es destruir la teología de la Iglesia Católica. A mí me da mucha pena cualquier doctor en teología de la gregoriana, de la no sé qué, a mí me tiene sin cuidado. La teología elemental católica dice que Dios no cambia. Así que esa es una herejía, una blasfemia, decir que Dios cambia. Decir que Jesús tiene sangre pagana, eso también es otra blasfemia y otra herejía. Así me la venga a justificar doctores catapacios de títulos. Nada, eso es completamente contrario al sentido común, al sentido católico. Ahora que vengan a decir que que la Virgen María es nuestra hermana, que ya no es nuestra madre, ¿qué van a hacer estos señores que tienen el cerebro reducido como una pepa no sé qué? ¿Qué van a hacer ahora con ese cuento de que Mamita María, Papito Dios, yo estoy con el Papa? O sea, ¿qué van a hacer, señoras o señores? ¿Van a irse con la doctrina del Papa, que dice que la Virgen es nuestra hermana, o se van a quedar con Cristo, que dice, ahí está tu madre? ¿Qué van a hacer a ustedes? Dejen de jugar, por favor, dejen de jugar. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. Esto no se puede. Y sepan que de allá de Roma no puede en este momento salir nada
que esté a favor de la fe católica. Todo es demolición del catolicismo. Ahora, descarguen toda la ira contra mí porque yo soy el que les digo las cosas. A mí me tiene sin cuidado. Yo, mientras el Señor Jesucristo no sea el que me desprecie y Él muestre para mí un rayo de clemencia y de protección para mí, que el mundo haga lo que quiera. Vamos a seguir entonces con los pecados contra la fe. De 4 maneras se peca contra la fe. Por ignorarla. Acuérdense aquí que con los tiempos que estamos viviendo, nosotros no podemos tener un conocimiento de la fe implícita. Tenemos que tener el conocimiento de la fe explícitamente, o sea, concreto, no implícito. Ahí se supone que la Virgen es madre o que es hermana, eso nos da lo mismo. Yo sé que hay gente tan sinvergüenza y perezosa que dice, pero ¿qué tiene de malo eso que sea hermana? No importa que sea hermana o sea madre. O sea, ¿por qué? Porque es una ignorancia crasa. En Roma catequizan para 2 clases de personas. Los ignorantes, que no saben ni hacerse la señal de la cruz, y los perversos que quieren destruir la iglesia y llevar todas las almas al infierno. Vean a ver si están en ese lado, o realmente son católicos explícitos, que realmente entienden por qué hay que defender la fe católica. De 4 maneras se peca contra la fe: por ignorarla, por no profesarla, por no confesarla y por exponerla a peligro. 4 pecados contrarios a los deberes que ella nos impone. Vea, al estar escuchando, por ejemplo, personas que estén en comunión con estas doctrinas, ustedes están exponiendo la fe. Dios no está obligado a mantener lo que yo ando exponiendo a perder. Sobre la ignorancia religiosa hemos hablado en el dogma. Es pecado mortal cuando nace de un grave descuido y pereza en instruirse en las verdades de la fe. ¿Quiénes pecan por negarla interiormente? Pecan por negarla interiormente los fieles herejes, apóstatas, como también los que admiten dudas voluntarias contra la santa fe católica. Los falsos, los infieles, los herejes, no pecan cuando están de buena fe, en el error, pero cometen grave pecado cuando llegan a dudar seriamente de su fe, de su religión, y no toman interés por estudiar cuál es la verdadera, o una vez conocida, no la resuelven a admitirla. O sea, saben que la religión que están profesando es falsa, en los herejes, y saben que el catolicismo es la verdad, y no se deciden. La negación de una verdad religiosa no siempre es herejía. Para que sea herejía, es necesario que la verdad haya sido definida como dogma de fe. De otra suerte, hay pecado contra la fe. Aquí, por ejemplo, la maternidad divina de María es un dogma de fe que intrínsecamente incluye la maternidad de todos sus hijos, miembros de la iglesia, son hijos de María. Eso fue definido en el concilio de Éfeso, y eso lo vimos alguna vez ya. Por lo tanto, el Papa, al negar la maternidad divina de María y al negar la inclusión, así como Dios es Padre de todos los bautizados, María es Madre de todos los bautizados, pues el Papa está cometiendo pecado totalmente abiertamente de herejía. Que se niegue con pertinacia, esto es, sabiendas de que uno va contra la enseñanza de la iglesia. Los apóstatas, en todo caso, cometen grave pecado porque nunca puede haber un motivo justo para abandonar la verdadera religión revelada, que es la Santa Iglesia Católica. Es fácil, duda contra la fe, es fácil que se presenten dudas contra la fe, pues no solo hemos de creer lo que no vemos o comprendemos, sino también cosas que están en pugna con los datos de los sentidos. Por ejemplo, que el pan consagrado, que aún vemos como pan, ya no es pan sino el cuerpo de Cristo. Eso es fácil dudarlo. Si uno las rechaza con firmeza, no son pecado, sino por el contrario, fuente de méritos.
por la sumisión de nuestro entendimiento a Dios, si los admite voluntariamente, son pecado mortal. Si uno llega a admitir que las verdades de fe son inciertas y dudosas, la duda equivale a herejía. Si uno simplemente vacila voluntariamente sobre ello, hay pecado contra la fe, pero no de herejía. Para combatir las dudas contra la fe debemos primero acudir prontamente al motivo de la fe, recordando que no creemos porque vemos o comprendamos, sino solo porque Dios lo ha revelado. Segundo, instruirnos por medio de los libros o consultas a personas competentes, porque la mayor parte de esas dudas vienen de la ignorancia. Tercero, cuando son insistentes y molestas, despreciarlas cuando son insistentes y molestas, despreciarlas y sin afanarse, volver al ánimo a otra parte. Acuérdense de la duda, por ejemplo, que yo personalmente, y eso yo tengo un video, como la primera Santa Misa que yo celebré, y eso es una realidad, sabiendo de que el Señor me ha de juzgar, de que yo tuve duda de que el Señor estuviera presente en la Eucaristía con las palabras de la consagración, y realmente pensé, esto es una payasada, y si esto es una payasada, yo estoy enseñando a la gente, la estoy engañando, y resulta que, y me estoy engañando a mí mismo. Y al tercer día de estar en esa duda, el Señor tuvo la piedad y la clemencia sin yo merecerlo. En el momento de la consagración, el Señor me dijo, yo soy el que lo hago. Ahí está. Y yo no estoy hablando de que es que se me apareció el Señor. No, me dijo, yo soy el que lo hago, y eso es una realidad que así usted no lo crea, yo lo creo porque a mí fue que me ocurrió y para mí era el beneficio. Con eso que hizo el Señor, me constata la presencia real, su santísima presencia en el sacramento sagrado, o sea, en el pan, su carne, su sangre, su divinidad, real y sustancialmente, y en el cáliz, en el vino, su sangre, su cuerpo, su carne, su alma y divinidad, real y sustancialmente. Entonces, ¿esto por qué? Porque uno puede llegar a tener dudas, pero pues hay que ir a la fuente de la fe. Hay que ir a la fuente de la fe, y Dios nunca nos abandona sin darnos el auxilio oportuno. ¿Quiénes pecan por no confesarla exteriormente? Pecan por no confesarla exteriormente los que la ocultan con disimulo culpable, que equivale a negarla o a traicionarla. Por ejemplo, las personas que comienzan un viaje y les da vergüenza hacerse la señal de la cruz porque va mucha gente ahí. Eso es negar la fe católica, eso es traicionar la fe católica. Es ocultar, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Roma, los prelados que porque se reúnen con judíos y mahometanos y todas esas religiones falsas, esconden, por ejemplo, la cruz, la esconden para que no la vean. O sea, eso es traicionar la fe, son pecando por no confesar la fe exteriormente. Sin embargo, se puede ocultar la fe cuando no urge el precepto de confesarla y de su confesión no resulta ningún provecho, y no en el contrario menoscabo, sino por el contrario menoscabo para la honra de Dios y el bien del prójimo. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que en Roma van a reunirse con todas las religiones falsas y esconden los crucifijos, esconden las imágenes de la Virgen? Lo que sucedió en la oración que hizo Juan Pablo II con todas las religiones falsas, y escondieron la imagen de la Santísima Virgen de Fátima y colocaron encima del sagrario, supuestamente con el Santísimo encima le colocaron la estatua de Buda. O sea, ¿eso qué es? Eso da asco. La confesión de la fe debe ser sincera y valerosa, pero también digna y oportuna, omitiendo toda manifestación de ella que pueda hacerla aparecer como indiscreta o ridícula. Por ejemplo, cargarse un rosario grandote, pues puede llevar un rosario pero pequeño, algo que tenga que ver con la armonía. O sea, no hacer las cosas como llamando la atención, como para que se fijen, sino dando testimonio de una manera sutil pero firme. El respeto humano. El respeto humano consiste en avergonzarse de profesar
exteriormente la fe católica por temor de que otros se burlen. El respeto humano denota cobardía, pues el hombre de carácter no teme manifestar cuando es necesario sus convicciones religiosas. Denota también debilidad, que hace menos caso de Dios y más caso hacia los hombres. Es pecado mortal cuando nos lleva a omitir preceptos graves como la misa del domingo o la confesión anual, cuando va acompañada del desprecio a la religión o grave escándalo. El respeto humano conduce a graves consecuencias y muchas veces es el comienzo de la impiedad. Para combatirlos conviene el estudio de la religión, que convierte nuestra fe en una firme convicción, o sea, de una manera radical, el acostumbrarse desde joven a las prácticas piadosas públicas, el meditar estas graves palabras de Cristo: a quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre, mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Mateo 10:32. Para poder llegar a esto, a confesarnos la fe, debe saber los dogmas explícitos, no implícitos, no practicar la religión implícitamente, sino explícitamente. ¿Quiénes pecan por exponerla al peligro? Pecan por exponer al peligro su fe a los que no se apartan de aquellas cosas que pueden echarla a perder o menoscabarla. Los principales peligros contra la fe son el trato con impíos, la indiferencia religiosa, la escuela sin Dios, las malas lecturas y errores, y el día especialmente el teosofismo y comunismo, y la herejía, los herejes, las sectas, a estar escuchando programas de evangélicos, de testigos de Jehová, de gnósticos, de satanistas y cosas por el estilo, eso, o viendo videos de gente malvada o de gente que se disimula católica, pero coloca veneno, en 10 verdades coloca 2 venenos, 2 pócimas de veneno. En eso se conoce, por ejemplo, yo les he dicho a ustedes en los videos, ver la miniatura. Si es una imagen de Cristo deteriorada y horrible, eso no sirve, eso ya quiere decir que no es de luz sino de tinieblas. ¿Quiénes pecan por exponerla al peligro? Trato con los impíos, indiferencia religiosa, escuela sin Dios. El trato con los impíos, incrédulos, herejes e indiferentes es un grave peligro, porque es fácil que nos contagien de sus malas ideas y mal espíritu hacia la fe católica verdadera, y que nos falte la ciencia o el carácter para defendernos de ese contagio. En especial nos prohíbe la Iglesia la comunicación con herejes en los ritos y ceremonias religiosas. ¿Qué está haciendo ahorita el Papa? ¿Qué es lo que le digo ahorita que hicieron el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, los obispos de Panamá, sobre todo uno, llevándose toda la gente a las diferentes religiones a hacer allá palmas y a brincar, o sea, a participar de cultos de herejes? Están totalmente pecando por exponer al peligro la fe. En especial se nos prohíbe la Iglesia la comunicación con los herejes y los ritos y ceremonias religiosas con herejes. Con lo que hizo el Papa cuando fue a Canadá, hizo todos los gestos para entregarse allá a las deidades del norte, del sur, de no sé dónde, a puros demonios. La participación activa en los actos de culto la prohíbe terminantemente en todo caso. La participación pasiva o simple presencia la permite por causa grave, por ejemplo, concurrir a un entierro porque así lo exige el puesto que se desempeña o ciertos compromisos sociales. Por ejemplo, que murió un hereje y ese pues es un jefe, y entonces hay que ir como al entierro, porque como empleado pues hay que asistir. El indiferentismo religioso es un grave peligro para la fe, porque en ese estado de la fe se va debilitando cada día, y cualquier circunstancia desfavorable, por ejemplo, la lectura de un mal libro o la influencia de un mal amigo, puede hacerla naufragar. No ver, por ejemplo, videos que están en contra de la fe. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que nosotros consumir lo que nos está carcomiendo el tesoro más importante que tenemos, que es la fe católica?
La escuela sin Dios es un gravísimo peligro de perversión, como lo prueba la experiencia. Por eso la Iglesia prohíbe con gran severidad a los padres que coloquen a sus hijos en tales establecimientos. La escuela laica o neutra, escribe Pío XI en su encíclica sobre la educación de la juventud, es prácticamente imposible porque de hecho viene a ser irreligiosa. Según el canon 1372 del derecho canónico, la educación de los niños debe ser de tal suerte que no solo no se inculque nada contra la religión y la honestidad y las costumbres, sino que en ella la educación religiosa y moral tenga lugar preferencial. Nuestros colegios americanos son protestantes, dice acá. Bueno, eso de la escuela laica, mire, eso los resultados se van a ver. Cada día yo he tenido la experiencia de ir a un colegio a que me dejen entrar para dar una charlita de doctrina católica, de cualquier cosa, de la doctrina, nada, denegado, aquí no puede entrar, aquí está el laico, aquí no dejan entrar a nadie. Entonces esos jóvenes se están levantando completamente sin un sentido para la vida y lo único que van a hacer es refugiarse en la droga, en la pornografía, en la depravación y después caer al infierno sin piedad. No van a llegar a la edad nuestra, nosotros llegamos a esta edad. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, porque yo recibí una formación religiosa de mi familia, de la práctica del rosario, que muchas veces hasta jalando las orejas nos hacían rezar. Hoy en día los niños que les entregan es el celular para que estén todo el tiempo sentados, agarrados al celular y ni siquiera se hacen la señal de la cruz. Todo eso van a ser el día de mañana puras letrinas llenas de inmundicia, que van a parar a los infiernos sin ninguna... Y de eso nadie dice nada. Hoy en día, eso es situación difícil. Yo no sé, la sociedad va a caer en una cloaca de abominaciones porque todos esos jovencitos que están creciendo ahorita sin Dios, sin ley, sin nada, ellos van a ser los adultos de mañana y Dios nos encuentre confesados, como dicen por ahí. Vamos entonces a seguir. Las malas lecturas son un grave peligro para la fe porque aún sin querer lo dejan en nuestro espíritu un ambiente malsano de duda y prevención contra ella. En este caso, los malos videos, los malos documentales contra la iglesia. ¿Para qué miran cosas que van contra la fe católica? ¿Para qué compran productos de empresas que atacan la iglesia católica? Yo no sé si me entiendan, no puedo ser más explícito. Los libros son siempre sembradores de ideas. Y si los libros sanos riegan ideas sanas, los malos no pueden menos de depositar dañinas simiente. Muchas veces las dudas que deja un mal libro siguen cuanto y ahondando en nuestra alma. Un libro puede estar prohibido de dos maneras: por el mismo derecho natural a causa del peligro que trae, o por la iglesia en ejercicio de su autoridad pastoral, el catálogo de libros prohibidos, por esto se llama índice. El índice era una sección, digámoslo así, que había en Roma donde se encargaban de prohibir los libros, y los libros que estaban en el índice eran libros malos y los católicos no debían leerlos, y si los leían pues ya sabían a qué atenerse. Por ejemplo, el libro de Sor Faustina estaba metido en el índice, ¿y qué hicieron? Quitaron el índice y el libro quedó libre y ahora, imagínense, todo el mundo es con esas visiones de esta señora. La ley eclesiástica que prohíbe la lectura de un libro obliga, aun cuando se juzgue que en un caso particular no hay peligro de perversión para el que quiera leerla. Los libros obran en nuestra alma como el alimento material en nuestro cuerpo. Insensiblemente y sin que lo podamos impedir, los alimentos se transforman en nuestra carne y en nuestra sangre. De la misma manera, insensible y muchas veces sin que lo queramos, las ideas se transforman en alimento de nuestra mente y orientan nuestro modo de pensar y de juzgar las cosas. No se expongan al peligro leyendo cosas que no son de la fe católica. El teosofismo. El teosofismo es una doctrina filosófica religiosa opuesta radicalmente a la doctrina cristiana, pues niega todos los dogmas fundamentales del cristianismo sin excepción ninguna. Así, niega la existencia de un Dios personal distinto del mundo.
cae pues en el grosero error del panteísmo, que el mundo es Dios, enseñando que Dios, el ser infinito y perfectísimo, se identifica con las criaturas limitadas y llenas de imperfecciones. Niega la creación de la nada, la creación es níquilo. Para él todos los seres son emanación de la sustancia divina. Niega la providencia porque se trata de una emanación fatalmente necesaria. Los que dicen hoy en día de que a mí me nace robar, entonces no hay pecado porque es que Dios me hizo así, yo emané de Dios con la idea, con la tendencia a ser ladrón. Yo soy tal perversión sexual, hágalo porque es que eso, tú naciste así te hizo Dios, vaya hágalo. O sea, eso es puro panteísmo grotesco y degenerado. O sea, creen que Dios es degenerado. Niega la existencia de Dios remunerador y de la vida perdurable. Para el teosofismo no hay cielo ni infierno, sino que las almas pasan por reencarnaciones sucesivas hasta que se refunden en el gran todo, perdiendo su personalidad, o sea, lo que llaman en el nirvana. Niega los misterios fundamentales de la Santísima Trinidad, encarnación del Redentor y la Santísima Eucaristía. En el orden moral niega la libertad humana, implantando el fatalismo de los astros y de los números. Niega la gracia o ayuda sobrenatural de Dios, en consecuencia niega la oración y los sacramentos. Con toda razón, la Iglesia ha prohibido bajo pena de pecado mortal a los católicos el dar su nombre a la secta teosófica. Sobre el teosofismo tratamos en la apologética. Los católicos deben tener cuidado de no dejarse engañar, pues el teosofismo se presenta como una doctrina filantrópica cuyo fin es hacer el bien a los hombres, con el atractivo de lo misterioso, lo que llaman el gnosticismo, pues está íntimamente ligado con el espiritismo, con el halago de que da especial importancia al cuidado de la salud, al desarrollo del poder mental, el bienestar del hombre, etc. Lo que hay en estas cosas de cierto y benéfico se puede alcanzar sin recurrir al teosofismo. Los Rosacruces profesan doctrinas en un modo semejante a los teosóficas. O sea, todas esas doctrinas panteístas y demoníacas, todo eso del yoga y todo eso que inclusive veía yo que un canal que se dice que católico, pero ese católico falso de ahora, haciendo cursos de yoga. Eso está prohibido en el catolicismo. Eso está prohibido en el catolicismo. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos, entonces espero que de algo nos sirva a todos. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terra, Domini vobiscum con Spiritu tuo, benedicamo Domino Deo gratia, benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.